Muchas gracias por esta importante invitación y, si me permiten, me dirijo a ustedes como miembro de la profesión médica en que ejercicio ininterrumpido por más de 5 décadas, profesor e investigador universitario, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y orgullosamente médico comprometido con los valores de mi profesión, en donde la vida y la salud de las personas dependen no solamente de nuestro criterio científico, sino de nuestro actuar basado en valores propios de la profesión. Todo esto está ineludiblemente como un componente ético de toda la profesión médica, y así ha sido desde su concepto como área de ayuda en la salud desde la época prehistórica, porque así se configuró la ayuda al prójimo en el ámbito de la salud. Y como señala la Ley General de Salud, que destaca el artículo 9 de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Pero ¿cuáles son estos principios? Porque son aquellos sustentados por la deontología, la Asociación Médica Mundial, los acordes de derechos humanos, por más de 5 siglos desde el juramento hipocrático. Y estos lineamientos de referencia son nuestra Lex Artis Médica, Lex Artis ad hoc, en donde confiamos tanto en la ética personal que se asegura para cada tratamiento ético del paciente. Pero el ser humano, como ustedes saben, somos siempre agentes morales y debemos de tener una convicción para que la empatía, la solidaridad y la no discriminación y todos los valores humanos que nosotros requerimos para nuestro ejercicio sean visibles y efectivos. La profesión de medicina y enfermería tiene un perfil moral y siempre lo ha tenido de compromiso de atención integral de la salud de los pacientes, velando por la igualdad, sin discriminación y brindando la mejor calidad posible en su cuidado. Por ello, me voy a referir al Código de Conducta para el Personal de Salud de la Secretaría de Salud en su numeral 32. Y estos dos documentos que les voy a presentar, que están aceptados por la Secretaría de Salud, pues como su nombre lo indica, tienen una repercusión federal. Y dice en este numeral: se enfatizará que el médico es un profesional de la ciencia y conciencia, que no puede ser reducido a un mero instrumento de la voluntad del paciente, ya que al igual que éste es una persona libre y responsable con un singular acervo de valores que norman su vida. Creo que está muy claro. Y seguimos con el Código de Conducta para el Personal de Salud de la misma Secretaría de Salud, insisto, con vigencia federal. Dice en su artículo 8, defenderá la vida, la salud, la economía, los intereses, la dignidad de la persona, vedando las maniobras u operaciones y tratamientos innecesarios, controvertidos o experimentales no autorizados, o que contravengan la práctica médica aceptada, o bien sus propios valores personales u objeción de conciencia, en cuyo caso lo deberán de hacer del conocimiento de sus superiores. Y seguimos con este código bioética ahora en el artículo 47, en donde dice: la interrupción del embarazo no es jamás un acto deseable. La ley ha establecido cuáles pueden ser los casos en que no está penalizado, entre los que se encuentran los que ponen en riesgo la vida o la salud de la mujer gestante, que justificarían esta intervención, sin que se pueda obligar a participar al personal que manifieste cualquier objeción. ¿Y cuáles son los fundamentos éticos internacionales? Bueno, los van a ver posteriormente. Yo solamente quiero hacer la referencia ética de la Asociación Médica Mundial, al que pues la mayoría de las escuelas de medicina actualmente recurren en su juramento profesional al salir de la carrera, y que además en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa está reconocida la objeción de conciencia. La Declaración de Ginebra, que es la declaración pequeña de la Asociación Médica Mundial, dice: practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. Así que la ética médica moderna no exige una obediencia ciega a las normas institucionales o legales, sino que reconoce el rol de la deliberación ética individual como componente esencial del juicio clínico. Y pues tenemos también códigos de enfermería hacia la objeción de conciencia que están ratificando estos conceptos y dicen: la enfermera puede realizar objeción de conciencia en relación con su participación en determinados procedimientos o investigación cuando estos entren en conflicto con sus valores personales y creencias éticas. Y bueno, si nos vamos un poquito a la filosofía, y además porque el derecho mexicano tiene una carga importante en Kant, pues nosotros vemos que la objeción de conciencia no puede ir siendo relegada, porque Kant nos señala que el ser humano es siempre fin y nunca un medio. Y esto fundamenta precisamente el principio de autonomía, por lo que esto nos lleva hacia la libertad de conciencia y por tanto a la objeción de conciencia. Desde esta perspectiva kantiana, obligar al médico o personal de enfermería a actuar contra sus convicciones sería, en términos kantianos, instrumentalizar su voluntad y violar su dignidad como sujeto moral autónomo. Y esto está en el libro que seguramente conocen, de Metafísica de las Costumbres. Así también lo señala desde hace 5 siglos antes de Cristo el pensamiento aristotélico, porque forzar al profesional de la salud a actuar contra su ethos rompe el principio de unidad de vida ética. Y más modernamente, como uno de los autores modernos de la bioética, Edmund Pellegrino, también nos está diciendo que hay que cultivar el carácter moral del médico, enfatizando la necesidad de virtudes, porque él es uno de los defensores de la ética de la virtud en medicina, y que esto señala que la medicina es una empresa moral también, y por lo tanto es esencial para restaurar la confianza del paciente en la profesión médica. Así que, pues es necesario, no solamente como persona, sino como profesionales de salud, tener una congruencia moral. Y esto es alinear los valores personales con las acciones profesionales. No se puede ser ético en el hogar y antiético en el ejercicio de la medicina. O se es integralmente ético o no se es ético. Porque la ética de las virtudes es la más apropiada para poner de manifiesto la necesidad de proyectar una serie de valores éticos que orienten realmente la manera de actuar de la profesión de salud. Y por lo tanto, nos tenemos que hacer referencia, porque parte de la ética está basada obviamente en los derechos humanos, en que la dignidad de la persona es el fundamento moral y filosófico, además de la base en la que histórica y conceptualmente se sustentan los derechos humanos. Los derechos humanos, por supuesto, tienen una fuerza, podríamos decir, jurídica, pero una base ética. Y quisiera referirme brevemente sobre los justificandos prácticos de la objeción de conciencia en el campo de la salud. Posteriormente nos van a hacer favor de hablar sobre los aspectos jurídicos, pero yo quisiera retomar de la última iniciativa sobre objeción de conciencia algunos puntos que creo que desde el punto de vista ético y médico deberíamos reflexionar. Y el primero es sobre el derecho a la protección de la salud. Por ninguna circunstancia, como subrayo aquí, la objeción de conciencia puede tener como resultado la denegación de los servicios de salud. Además,
la regulación debe garantizar que se cuente con personal médico y de enfermería suficiente de carácter no objetor para que se dé esta atención médica, y eso pues está considerado en algún capítulo, en algún artículo, perdón. Y para que no haya una sobrecarga en los servicios de salud relativa, podríamos decir, porque se ha encaminado la última iniciativa legislativa hacia el aborto solamente, siendo que es mucho más amplia la objeción de conciencia, pero siendo que esta iniciativa se ha mantenido sobre todo en la discusión del aborto, pues quisiera recalcar que no es la prioridad, podríamos decir, el aborto voluntario en los servicios de salud de ginecobstetricia, a menos que sean unas clínicas específicas para ello. Pero para que no haya alguna problemática de carga de labores dentro de un equipo de salud, porque alguna de las personas se esté pues objetando en campo de conciencia, es que se debe de considerar la compensación del servicio profesional. Esto es que el personal objetor realice tareas dentro de su campo de competencia y horario que compensen el tiempo dedicado a la objeción, a fin de no provocar sobrecarga laboral en el equipo de atención. Y es muy importante que esta acción deba de ser dentro de su campo de conocimiento y su horario, para evitar de esa forma que haya cargas injustificadas de, podríamos decir, que haya guardias dobles o que quiten algún tipo de descanso o que lo obliguen a realizar acciones fuera de su profesión, como podríamos decir represalia a haber sido objetor. La posibilidad que los objetores discriminen a los pacientes verdaderamente es un acto antiético y fuera de nuestro actuar, porque contradice la dignidad de la persona. Por lo tanto, de existir actos u omisiones merecedoras de sanciones, se debe de seguir el curso de la Ley General de Salud y la Ley Administrativa y Penal que ya contemplan, porque efectivamente la profesión médica nunca puede discriminar. Este no debería ser podríamos decir, una limitación a la objeción, porque sería una limitación a la propia ética médica. Sobre el caso de que en ese momento no se cuente con personal capacitado para realizar una interrupción legal del embarazo, debemos de considerar que no es una emergencia médica porque generalmente la paciente es sana. Por tanto, puede referirse a otro hospital o darle cita a otro turno en donde haya médicos no objetores. La derivación de pacientes en toda institución está regulada en nuestro país en el régimen de referencia y contrarreferencia interhospitalaria y está completamente normada y siempre se ha utilizado en el caso de que haya falta de personal capacitado o falta de cupo hospitalario, como por ejemplo en poblaciones que no cuentan con nivel de atención de especialidad o subespecialidad. Y obviamente se puede utilizar este sistema de referencia y contrarreferencia en pacientes que no estén en peligro de pérdida de vida o de órgano o emergencia médica. Y en el caso generalmente del ILE, esto no sucede. La negativa de atención de urgencias es también un acto impensable para la ética médica, porque en todo caso debería ser considerado causal de negligencia médica y penalizado en su competencia. Así que en todo caso de aborto, de evolución, incompleto, retenido, cualquier otra causa de atención médica o quirúrgica, obviamente va a ser atendido por el personal médico. Tampoco hay que tener este temor. Sobre los derechos del Estado laico y la objeción de conciencia por motivos religiosos, pues hay que recordar que México efectivamente es un Estado laico, pero el significado de laicidad se ha, podríamos decir, modelado
en algunos foros. Y la definición es que el Estado laico es aquella organización política que no establece una religión oficial, es decir, que no señala una religión en particular como religión propia del pueblo, o sea, no la impone, que por lo mismo merece una especial protección política y jurídica. O sea, la laicidad no quiere decir antirreligión ni antiespiritualidad. La laicidad quiere decir respeto y no imposición de estas formas de pensamiento. La objeción de conciencia por motivos religiosos creo que es muy frecuente y no tanto a lo mejor la religiosa, porque la mayoría de los objetores, incluyéndome a mí, no lo hacemos por convicción religiosa, sino por convicción científica en que la vida humana se inicia desde la concepción. Y pues todos tenemos que estar de acuerdo con los textos, tanto de embriología clínica como de biología del desarrollo, porque todos ellos señalan, y les pongo aquí, pues el que yo creo que todos hemos usado, ¿verdad?, que es el Moore, en donde dice el desarrollo humano comienza en la fecundación por la unión del espermatozoide y el óvulo. Esta unión produce un cigoto. Este es el primordio o comienzo de la vida de un nuevo ser humano. O sea, creo que no hay duda al respecto. Y si los derechos humanos nos están refiriendo al humano y las declaraciones universales se refieren al humano, creo que es muy claro que el cigoto es humano y su desarrollo también lo es. Sobre la salud mental del personal del objetor, quisiera recalcar que el cumplimiento moral personal es parte de la salud mental. El profesional obligado a actuar contra su conciencia bajo presión de no ser contratado, obstaculizado en avance, despedido o penalizado administrativa o jurídicamente por ser objetor, son graves limitantes a su libertad, lo cual lo lleva a un desequilibrio psicológico. Médicos y enfermeras son seres humanos, dignos de respeto, por lo que no deben ser violentados. Diversas investigaciones en psicología clínica han demostrado que actuar en contra de las convicciones éticas y personales pueden generar disonancia cognitiva severa, culpa moral y burnout. Estos son estudios psicológicos y psiquiátricos en que no nos vamos a adentrar, pero que con mucho gusto les puedo proporcionar la bibliografía al respecto. Hay muchísima literatura médica que expone la importante carga psicológica de la labor asistencial, el burnout y el estrés. Y yo quisiera preguntar si con esta carga nueva que agregaremos con el temor constante de sanciones por ser objetor, ¿cómo vamos a pretender que nuestro personal de salud, aparte de ya la carga que tiene dentro del ámbito de la profesión, porque da muchas satisfacciones, pero también muchas responsabilidades y cargas, vamos también a sobrecargarlo por ser objetor? ¿Y por qué existen los objetores? Aquellos que se reconocen como objetores se enfrentan a graves riesgos, pues en la práctica clínica con frecuencia les ponen obstáculos para su desarrollo profesional, los relegan y los presionan. Entonces, ¿por qué objetan? Si sería más conveniente acatar órdenes. Pues porque verdaderamente son agentes morales que no cambian sus valores a conveniencia, poseen convicciones y ello los hace ciudadanos valiosos en los cuales podemos confiar. No aceptan el aborto, ni la eutanasia, ni actos en contra de la vida o los derechos humanos, porque no ha existido ningún documento deontológico en la historia de la medicina que lo avale. Así que se declaran fieles a los postulados de su profesión o a su propia conciencia. Este tipo de atención es un compromiso que hemos adquirido voluntariamente al ser parte de este especial gremio. Es parte de nuestra vocación que está a su vez forma parte de nuestra propia identidad a la que debemos ser fieles, a reserva de traicionarnos a nosotros mismos y con ello resquebrajar nuestro equilibrio moral y psicológico, porque ¿quién puede tener paz moral si se traiciona a sí mismo?
La objeción de conciencia no es una forma de negligencia ni de desobediencia civil médica, es una expresión legítima de integridad ética y una condición para el ejercicio moralmente responsable de los profesionales de la salud. Por lo que confiamos y solicitamos a las autoridades competentes una legislación justa y respetuosa del componente ético que identifica al ser humano como tal, y en especial a la profesión médica y de enfermería como garante de la conservación de la vida y la salud de sus pacientes. Muchas gracias.